Overlord, volumen especial. La princesa vampiro del país perdido. Capítulo 1. Encuentro en el país perdido. Parte 1. Ahora bien, reflexionó Suzuki Satoru. No tenía idea de qué tipo de persona era esta chica Kino. Sin embargo, definitivamente era una fuente importante de información. Necesitaría hacer que ella bajara la guardia para que estuviera más dispuesta a hablar. Para empezar, a juzgar por su reacción, no era una jugadora, sino una residente de este mundo. Si bien le hubiera gustado verificar eso, no tenía idea de cómo lograr ese objetivo. Además, no podía decir si ella era digna de confianza. Por lo que sabía, podría terminar aprendiendo información falsa. En este momento, debería estar tomando medidas para ganarse su confianza. Con esos pensamientos en mente, Suzuki Satoru comenzó poniendo una sonrisa de hombre de negocios, pero luego se dio cuenta de que no podía hacerlo en su estado actual. Por lo tanto, trató de suavizar su tono. Si bien su voz apenas era dulce, trató de hablar de la manera más suave posible. Yo. Si bien te di mi nombre hace un momento, comencemos de nuevo. Soy Suzuki Satoru. Satoru. ¿Sama? Suzuki Satoru no pudo evitar abrir los ojos, aunque en este cuerpo, parecía como si se hubieran encendido fuego en las cuencas de sus ojos. No esperaba que ella se dirigiera inmediatamente a dirigirse a él por su nombre. Se dirige a mí de manera muy familiar, reflexionó Suzuki Satoru. Y ella también dio su nombre. Será mejor que lo recuerde. Ella debe haber hecho lo que hizo para resaltar ese punto. San, estará bien. Ahora bien. Eres Kino-san, ¿verdad? Ahora era el turno de la niña de poner los ojos en blanco. Suzuki Satoru se preguntó si había dicho algo inapropiado. Kino Fasrisinbern. Kino debería ser su nombre de pila e Invern probablemente era su apellido. ¿O fue Fasrisinbern? Si bien no estaba seguro de cuál era cuál, la expresión de sorpresa en su rostro probablemente se debió a que se había dirigido a él por su nombre, pero Suzuki Satoru había usado su apellido en su lugar. Quizás había pensado que era un rechazo a sus buenas intenciones. ¿O era porque había agregado el honorífico de San a su nombre, a pesar de que era una niña? Sí. En ese caso, por favor levántate. Y luego, hablar aquí es un poco. ¿Cómo lo llamas? Bueno, sí. Podría crear una torre con magia. Pero sería más alta que los edificios circundantes. Si bien también tengo ítems con habilidades similares. No quieres destacar demasiado, ¿verdad? Kino apenas había logrado ponerse de pie después de que Suzuki Satoru la jalara, y asintió tímidamente. Ya veo, Suzuki Satoru hizo el equivalente mental de entrecerrar los ojos. Eso significaría que Kino sabía acerca de los ítems mágicos. ¿Era este conocimiento común para los residentes de este mundo, o era conocimiento profesional que solo ella tenía? ¿O era alguien relacionada con Yggdrasil después de todo? Aún así, sintió que había algo malo en tratar de buscar algún tipo de rasgo común en una chica no muerta que había encontrado en una ciudad plagada de zombies. Y en cuanto a por qué quería evitar la atención, ¿era porque había otros no muertos inteligentes en esta ciudad además de los zombies, o era porque había seres hostiles alrededor y este lugar no era seguro? Eso sonaba más a eso. En ese caso, si conoces un lugar seguro, ¿podrías llevarme allí? El cuerpo de Kino tembló. Podía entender cómo se sentía ella. En el caso de Suzuki Satoru, no querría llevar a alguien que podría ser un asesino de jugadores, en este caso, un esqueleto de aspecto sospechoso, a su refugio seguro. Por lo tanto, debería dar un paso atrás y conformarse con ir a un lugar donde pudieran hablar en paz. ¿Podría ser que Kino no tuviera un escondite de respaldo? Sería fácil decir, no está siendo lo suficientemente cuidadosa, pero como no sabía por lo que había pasado Kino, no tenía derecho a decir algo así. Incluso Suzuki Satoru no habría seguido jugando a Yggdrasil si no hubiera conocido a otros amigos. En otras palabras, las acciones de una persona se basaron en sus experiencias y en su pasado. Quizás Kino no tenía necesidad de ser tan cautelosa en su vida diaria. Suzuki le habló como un jugador de Yggdrasil dirigiéndose a un novato sin experiencia.
no necesito que me lleves a tu base principal. ¿Conoces otros lugares que consideres seguros? Por ejemplo, casas cercanas o algo así. A decir verdad, quería saber dónde estaba su base de operaciones. Pero Suzuki Satoru estaba lleno de la obligación moral de un veterano que da consejos a un novato, por lo que sugirió una alternativa sincera. Además, Kino podría no ser el único en esa base. O ese lugar era tan importante para ella como los amigos de Satoru para él. Suzuki Satoru podía entender completamente la sensación de no querer poner en peligro a sus amigos. Si no puede decidir por ti misma, entonces no me importa que regreses después de hablar con tu supervisor. En ese caso, esperaré cerca. Donde no haya no muertos. Si bien no quería dejarla escapar, tampoco quería acosarla y sonsacarla para obtener información. Dejar que ella confiara en él no era algo malo, declaró magnánimamente Suzuki Satoru en su corazón mientras su sentido del deber como jugador de alto nivel volvía a destacar. Kino se alejó de una manera tímida y retraída. Muchas gracias, Kino-san. Los hombros de Kino se crisparon cuando escuchó a Suzuki Satoru decir esas palabras detrás de ella. Luego, rápidamente se volvió para mirarlo. ¿Qué te pasa? Ah, no, no es nada. Kino murmuró en voz baja y se alejó. ¿Qué pasa? Suzuki Satoru se preguntó. ¿Estaba siendo cautelosa o era porque él realmente era tan aterrador? De hecho, Kino había estado espiando a los zombis desde un callejón estrecho, a pesar de que ella misma era una no muerto. ¿Debería asumir que alguna vez habían sido enemigos? En ese caso, ¿qué tipo de no muerto era ella? Había muchos tipos de criaturas no muertas, incluso Suzuki Satoru, hasta cierto punto, que tenían los ojos rojos. Sin embargo, muy pocos de ellos parecían tan presentables como Kino. Si bien las palabras novia vampiro le vinieron a la mente, no se sintió como si fuera una de ellas. Fue en este momento que Suzuki Satoru se quedó mudo por su total ignorancia. Si este era realmente otro mundo, entonces era muy posible que pudiera contener no muertos que eran exclusivos de él. Sin embargo, no podía decir que estaba completamente desconectado de Yggdrasil. De lo contrario, no habría forma de explicar por qué Momonga podría usar sus habilidades y los hechizos de Yggdrasil. Suzuki Satoru abandonó la reflexión sobre el asunto. Después de todo, dado lo poco que sabía en ese momento, ninguna cantidad de pensamiento le daría una respuesta. Afortunadamente, los dos no se encontraron con ningún zombi mientras caminaban en silencio durante varios minutos. Kino se detuvo cuando llegó a las cercanías de las murallas de la ciudad. Allí había un pequeño edificio de un solo piso, con escaleras que conducían hacia abajo. El arco a lo largo del camino tenía una rejilla rayada en él. ¿Qué es esto? Si conduce a un sótano subterráneo, ¿no debería estar ubicado dentro del edificio? ¿Es un acueducto subterráneo? ¿O no, debería llamarlo alcantarillado? Kino volvió la cabeza. Ah, este es el lugar. Tenía los ojos bajos, como si se avergonzara de lo desvencijado que estaba su vivienda. Era cierto que no era un lugar donde debería alojarse una chica. Sin embargo, parecería que los niños fugitivos en el mundo de Suzuki Satoru también vivían en lugares similares. Ya veo. Escuché que los cambios de temperatura bajo tierra son mucho menos extremos que en la superficie. Elegiste un buen lugar. La mayoría de los no muertos tenían una resistencia muy alta al frío, y las caídas de temperatura no deberían haberlos molestado. Por lo tanto, Suzuki Satoru había agonizado por un tiempo antes de finalmente entregar un reconocimiento torpe de sus palabras. ¿Alguien más vive aquí además de ti? Kino asintió suavemente en respuesta a la pregunta de Suzuki Satoru. Ya veo. Entonces por favor dirige el camino. Kino empujó la rejilla de metal a un lado. No parecía haber usado la fuerza de los no muertos ni ninguna habilidad o hechizo en particular, simplemente había sido desbloqueado. Y el hecho de que supiera que se desbloquearía también era una prueba de que trataba este lugar como su base de operaciones. Kino continuó bajando las escaleras delante de ella. Aunque la luz de la luna se desvaneció rápidamente, no les causó ningún daño a los dos. Después de todo, todos los no muertos poseían la capacidad de visión en la oscuridad.
Llegaron al pie de las escaleras y parecía que en realidad se trataba de una alcantarilla. Sin embargo, Suzuki Satoru se dio cuenta en el camino de que aquí no había hedor a aguas residuales. De hecho, no había agua corriente en absoluto, solo una sensación ligeramente húmeda en el aire. Quizás esto se debió a que había pasado mucho tiempo desde que los residentes de esta ciudad se habían convertido en no muertos. Si bien el agua de lluvia entraba ocasionalmente aquí, las aguas residuales frescas no habían pasado por este lugar. Probablemente esa era la razón por la que Kino no olía a aguas residuales a pesar de que su guarida estaba ubicada en las alcantarillas. Una punzada de emoción recorrió de repente a Suzuki Satoru. La lluvia era ácida y maloliente en la época en que vivía. Sin embargo, el cuerpo de Kino no tenía un hedor ácido, lo que implicaba que el agua de lluvia de este mundo seguía siendo tan pura y limpia como en el pasado. Quizás Blue Planet Sun se sentiría sentimental si estuviera aquí. Kino se dio la vuelta cuando escuchó a Suzuki Satoru hablando solo, y lo miró con una expresión tímida en su rostro. Lo siento, solo estaba hablando solo. Lo entiendo. A medida que las palabras de Kino gradualmente se volvieron más fáciles de entender, Suzuki Satoru pudo escuchar el miedo que sentía por él en ellas. Y he sido tan amable con ella todo este tiempo, Suzuki Satoru no pudo evitar quejarse. Por supuesto, no había olvidado los efectos de su apariencia esquelética. Después de todo, las primeras impresiones fueron difíciles de cambiar. Justo cuando estaba considerando si cubrirse la cara o no, los dos llegaron a su destino. Sin embargo, no fue porque llevara mucho tiempo pensando, sino porque no estaba lejos de donde habían entrado en las alcantarillas. Después de ingresar a las alcantarillas, habían recorrido aproximadamente 20 metros, giraron a la izquierda y luego avanzaron otros 20 metros antes de llegar a una puerta a un lado. Ella abrió la puerta que parecía hecha de metal y crujió. Este es el lugar. Suzuki Satoru siguió a Kino a la habitación. No era muy espacioso. Esta habitación probablemente se había utilizado para almacenar herramientas necesarias para realizar reparaciones de alcantarillado, y había una pila de picos y otras herramientas en la esquina. Frente a él había un trozo de tela algo sucio, no por las manchas, sino por la edad, que había sido depositado en el suelo. También había una mesa y una silla viejas y sencillas aquí. Eso era todo lo que tenía esta habitación en cuanto a muebles. No parecía adecuado para vivir en absoluto. Se podría decir que era una habitación que carecía de todo tipo de entretenimiento o ítems para el hogar. Aunque podía entender cómo podría estar pensando, dado que era un no muerto, Suzuki Satoru nunca querría quedarse en un lugar tan solitario y desolado por mucho tiempo. Espera un minuto. Una repentina oleada de parentesco surgió repentinamente dentro de él. Cuando pensó en ello, su hogar en la vida real era más o menos igual a este. Sin embargo, lo que llamó su atención en esta habitación fue una pila de libros y pergaminos. Los libros tenían caracteres que Suzuki Satoru nunca antes había visto escritos en sus lomos, pero el hecho era que básicamente no conocía otros idiomas además del japonés. ¿Necesitas una luz o una silla? Sacó una lámpara de estilo occidental de su inventario y abrió las persianas, permitiendo que la luz blanca se derramara en los alrededores. Este era un ítem mágico que había sido imbuido de luz continua. Por supuesto, tenía a mano ítems mágicos de grado superior para la iluminación. Sin embargo, Suzuki Satoru decidió que no había necesidad de mostrar de algo más poderoso. Ahora no era el momento de revelar su mano. Además, uno de ellos podría irradiar luz que era como el sol, lo que aplicaría efectos de estado negativos a los vampiros. Si Kino era un vampiro, entonces podría juzgar eso como una acción hostil. Por lo tanto, no podía sacar eso a relucir bajo ninguna circunstancia. La luz de la lámpara iluminó el rostro de Kino, pero ella no pareció excesivamente sorprendida. Sin embargo, no pudo decir si fue porque ella había visto un ítem mágico como este antes, o si fue porque entendió el hechizo de luz continua. Después de eso, Suzuki Satoru lanzó un hechizo doble, crear ítem mayor. Este hechizo originalmente tenía la intención de producir armas, pero Suzuki Satoru tenía la sospecha de que en este mundo, asumiendo que fuera diferente al que había vivido anteriormente, este hechizo tendría aplicaciones más amplias.
Los resultados del hechizo coincidieron con sus predicciones. Como esperaba, aparecieron un par de sillas de metal negro. Los ojos de Kinou se abrieron como platos al presenciar este milagroso suceso. Su expresión era de sorpresa. Suzuki Satoru se dirigió a la chica en su tono más cariñoso. Ah, estos son simplemente un par de pequeños ítems que creé con mi magia. Siéntate sobre ellos como desees. Kinou hizo todo lo posible por negarse de una manera indirecta, pero al final se sentó sobre ellos. Fue solo después de que ella lo hizo que Suzuki Satoru tomó asiento, porque la etiqueta comercial de dejar que su cliente tomara asiento primero había sido profundamente arraigada en él. Sin embargo, se dio cuenta de que había cometido un error justo después de sentarse. La sensación metálica debajo de su trasero era muy incómoda para algo que se suponía que era una silla, pero no había aprendido ningún hechizo que le permitiera conjurar cojines. Antes, había pensado que sentarse solo era terriblemente grosero, por eso había conjurado 2 sillas. Mientras pensaba en cómo la había convencido para que se sentara en esa silla fría y dura, se sintió tan avergonzado que quiso encontrar un agujero y meterse en él. La única gracia salvadora ahora era que no había comenzado diciendo que las sillas de la habitación se veían muy bien o algún otro tipo de burlas huecas. Si realmente hubiera dicho eso, probablemente habría arruinado cualquier tipo de relación que quisiera construir entre él y Kinou. Suzuki Satoru rápidamente sacó una bata de su inventario, una que se sentía lo suficientemente suave, y comenzó a doblarla mientras hablaba. Lo lamento muchísimo. Esta silla realmente es demasiado dura. Utiliza esto como un cojín. Kinou miró con sorpresa muda la túnica que Suzuki Satoru le había ofrecido, y luego negó vigorosamente con la cabeza. Pero, ¿cómo podría? Con ropa tan fina como esa, no hay necesidad. Yo, tengo una manta que normalmente uso. No hay necesidad de hacer una ceremonia, es una cosa pequeña. La bata podría haber parecido elegante, pero eso era todo. Era un ítem que no contenía cristales de datos raros. Y así, se desarrolló otro intenso intercambio de Suzuki Satoru y Kinou dando paso el uno al otro. Al final, Kinou aceptó con cautela las buenas intenciones de Suzuki Satoru y plantó su pequeño trasero en la túnica doblada. Ahora bien, discúlpame por ir directo al grano. Me gustaría que me contaras lo que le pasó a esta ciudad lo mejor que puedas, Kinou-san. Por supuesto, no tengo ninguna intención de hacer de esto una interacción unilateral. También te mostraré una prueba de mi propia sinceridad. Dicho esto, aunque normalmente estaría intercambiando información de igual valor contigo, lamento decir que sé muy poco sobre la situación, así que pretendo pagarte con ítems mágicos o monedas. ¿Puedo saber cómo te sientes con ese arreglo? Kinou se mordió el labio y luego miró a Suzuki Satoru con lo que parecía ser odio en sus ojos. Suzuki Satoru no pudo evitar su sorpresa. No esperaba tal respuesta de ella. Sin embargo, antes de que pudiera preguntarle la razón, Kinou miró al suelo y comenzó a hablar con voz débil y temblorosa. Parte 2. Detrás de sus párpados bien cerrados, a través de la doble barrera de las cortinas y las finas sedas que le servían de dosel para la cama, podía sentir los rayos del sol brillando sobre ella. Buenos días, es hora de levantarse, y déjame dormir un poco más, gritaban estas dos partes de ella en su lucha por tomar el control de su cuerpo. Justo cuando entraba y salía del sueño, la puerta de la habitación se abrió silenciosamente y alguien entró. Mientras la gruesa alfombra que cubría el suelo amortiguaba sus pasos, todavía podía sentir a alguien moviéndose por la habitación. Esta persona se acercó a un lado de su cama y se detuvo. Buenos días, Kinou-sama. El clima de hoy también es bueno. Aje. Sus ojos se abrieron muy a regañadientes, y la familiar sonrisa de la sirvienta Nastasia apareció a la vista. El hecho de que se le hubiera permitido dirigirse a Kinou, la princesa de este país, por su nombre de pila se debía a que era la sirvienta de Kinou. Nastasia era una de las sirvientas más importantes del castillo, y en su juventud había rumores de que se convertiría en la próxima sirvienta principal. Sus habilidades eran excepcionales e incluso tenía un profundo entrenamiento mágico, se podría decir que había sido un viaje tranquilo hasta su actual puesto. Fue precisamente porque Kinou era la única hija de su padre que se le permitió estar al lado de Kinou,
tal fue una señal del favor que había recibido. Sin embargo, Kinou sintió que probablemente no terminaría como la sirvienta principal, porque probablemente terminaría convirtiéndose en la primera esposa de algún noble y luego renunciaría a su puesto. Al ver que Kinou ya se había levantado, Nastasia se acercó a la ventana y la abrió con fuerza. Tal como lo había descrito antes, la habitación estaba llena de luz solar cegadora. Habiendo salido de la dulce tierra de los sueños, sus ojos estaban dolorosamente quemados por la luz y no pudo evitar volver a cerrarlos con fuerza. Solo después de que sus ojos se acostumbraron gradualmente a la luz del sol a través de sus párpados, Kinou los abrió lentamente una vez más. La cálida luz del sol entraba a raudales en la habitación, como para decirle que hoy sería un día tranquilo y maravilloso lleno de calidez. Muy bien, Kinou-sama. Te prepararé agua de inmediato. Había una palangana de plata vacía en la pequeña mesa redonda. Después de que Nastasia le lanzó un hechizo, la palangana se llenó rápidamente con agua limpia. Nastasia acababa de lanzar un hechizo de estilo de vida de primer nivel, también conocido como la tradición del hechizo de estilo de vida, conocido como crear agua. Si bien los hechizos de nivel 0 también podrían crear agua potable, el agua creada por este hechizo sabía mejor. Dado que ambos usaban la misma cantidad de maná, la opinión popular sostenía que el agua de mejor sabor era superior, incluso si no se había creado para beber. Parecería que Nastasia también se sentía de la misma manera. Como hechizo de primer nivel, el agua generada por crear agua no se limitó a llenar una sola cuenca. Si bien había un límite de tiempo, el volumen total de agua creado, que aumentaría junto con las habilidades del lanzador, podría dividirse en múltiples ocasiones. Por lo tanto, no habría derrames ni desperdicios incluso si ella lanzaba el hechizo sobre la palangana. Por cierto, Nastasia era una lanzadora de magia que había alcanzado el segundo nivel. En los días fríos, podría usar el hechizo de estilo de vida de segundo nivel, cambio de temperatura, para alterar la temperatura del agua hasta que sea cómoda o para calentar directamente la habitación. Kinou había leído en un libro que había un hechizo de estilo de vida de tercer nivel llamado aguas termales. Aparentemente fue una imitación del hechizo druida, Geyser. El autor del libro había escrito, se siente realmente bien, por lo que Kinou quería probarlo personalmente una vez. Desafortunadamente, ninguna de las sirvientas del castillo pudo lanzar un hechizo de estilo de vida de tan alto nivel. Por lo tanto, Kinou solo pudo leer sobre los efectos de aguas termales en sus libros. Si bien había lanzadores de magia en el castillo que podían lanzar hechizos de tercer nivel, esas personas generalmente estudiaban hechizos de batalla y no tenían tiempo para aprender magia de estilo de vida además de eso. En ese caso, lo aprenderé yo mismo. Kinou le había dicho una vez a la gente que la rodeaba, específicamente a sus instructores de magia. En ese entonces, Kinou era más joven de lo que era ahora, a una edad en la que apenas podía lanzar hechizos de primer nivel. No sería inusual que alguien escuche a una joven así decir que quiere lanzar un hechizo de tercer nivel, que suele ser el dominio de los dotados por naturaleza, considerarlas como las ingenuas declaraciones de un niño. Eso sería así, si esa niña no fuera Kinou. Los padres de Kinou, su padre podía lanzar hechizos de cuarto nivel, mientras que su madre podía ir aún más lejos y lanzar hechizos de quinto nivel, eran genios lanzadores de magia de extraordinario talento. Por lo tanto, como descendiente de ambos linajes, todos creían que era muy probable que ella pudiera cumplir con sus palabras. Por lo tanto, 2 horas después de hacer esa declaración, fue citada ante su padre y reprendida severamente. Había un límite en la cantidad de hechizos que todos podían aprender y, como realeza, ella debería aprender hechizos más útiles. La joven Kinou había respondido que era precisamente porque era de la realeza por lo que no debería aprender hechizos ofensivos, defensivos o adivinatorios, y en cambio aprender hechizos que harían felices a todos. Sin embargo, su padre había dicho esto, nuestro país no es pacífico. No se sabe cuándo llegarán a su fin estos días tranquilos y pacíficos, y un rey debe ir personalmente al campo de batalla. Por lo tanto, cualquier persona con el potencial de convertirse en un lanzador de magia excepcional debería aprender hechizos efectivos en batalla. Después de escuchar la respuesta de su padre, Kinou abandonó sus planes de aprender aguas termales.
Las palabras de su padre habían sido bien razonadas y ella aún no tenía la edad suficiente para comprender completamente lo que él quería decir con ellas. Por un lado, carecía de valor para resistir a su severo padre y, por otro, no estaba particularmente obsesionada con su búsqueda de aguas termales. Más bien, era porque su padre hablaba de una manera magnánima, lo que le recordaba las historias de aventuras heroicas que Nastasche le había leído una vez. Sonaba como ellos y dejó una profunda impresión en su corazón. A partir de ese día, Kino pidió un deseo que mantuvo en secreto a todos los demás, que algún día se volvería fuerte, como los héroes de los libros de cuentos, o como su padre, y lucharía valientemente por la gente. La chica que tenía ese sueño en su corazón se levantó de la cama, caminó al lado de Nastasia y comenzó a lavarse la cara. El agua que salpicaba salpicó su entorno, pero a ella no le importó. El agua con temperatura ajustada, hecha por crear agua, que podría depositarse libremente dentro de un cierto radio de acuerdo con la voluntad del lanzador, eliminó la somnolencia de Kino. Kino usó la toalla que Nastasia le entregó para limpiarse la cara y comenzó a cepillarse los dientes. Luego hizo gárgaras con el agua de su vaso, se enjuagó la boca y le escupió en la palangana. Después de ver a Kino hacer todo esto, Nastasia lanzó destruir agua. El agua de la palangana, así como el agua que había salpicado de ella, se desvanecieron como si hubieran sido una ilusión. Este hechizo de primer nivel no era magia de estilo de vida, sino que pertenecía a una de las 4 grandes tradiciones, también conocidas como tradiciones elementales, y podía usarse con fines ofensivos. Hizo menos daño cuando se usó contra seres vivos que otros hechizos del mismo nivel. Sin embargo, podría causar un daño significativo a los elementales de agua y otras criaturas estrechamente alineadas con el ítem agua. Las versiones de nivel superior del tercer nivel también podrían afectar a los slimes hasta cierto punto. El hechizo de cuarto nivel, deshidratación, podría causar un gran daño a todos los seres vivos. Las versiones de nivel inferior de estos hechizos se usaban típicamente para eliminar el agua de esta manera. Después de enjuagarse la boca, Kino se acercó al espejo cambiante que era aproximadamente tan alto como ella, y rápidamente se puso la ropa que Nastasia le entregó. Si bien algunos nobles incluso dejaron que sus vasallos se encargaran de vestirlos, la familia de Kino insistió en que se cambiaran por su cuenta. Era una regla familiar ayudarlos a prepararse para la batalla, para que pudieran ponerse la armadura por sí mismos, sin importar que la armadura de placas completa necesitara la ayuda de escuderos para ponerse. Sin embargo, era perfectamente aceptable dejar que otros la ayudaran a peinarla mientras se cambiaba. Después de mojar su cabello rizado con crear agua, Nastasia lo presionó con una toalla humedecida. Una vez que Nastasia lo soltó, el cabello se alisó. Y así, Kino Farrisinbern, la única hija del rey Farris, tomó forma. La imagen familiar de sí misma que vio reflejada en el espejo era una niña con ojos que reflejaban todos los colores del arco iris. Estos ojos de arco iris no eran exclusivos de Kino. La sirvienta que estaba mirando a Kino mientras realizaba los controles finales, Nastasia, también los poseía. Fueron llamados los ojos de arco iris, y había una vista común en el país de la gente de los ojos de arco iris. Más bien, eran las personas que no las poseían las que eran una rareza. Ahora bien, dirígete al comedor, Kino-sama. ¿Están los dos allí hoy? Sí. Ambos te están esperando, Kino-sama. Para Kino, las horas de comer eran ocasiones alegres, pero también pesaban sobre ella. Porque entonces pudo ver a su padre. Su padre solía salir por negocios, tanto en la capital real como en otras ciudades, debido a su entusiasmo por trabajar. Incluso su hija Kino tendría muchos días en los que no llegaría a verlo en absoluto. Por lo tanto, estaba muy feliz de encontrarse a su padre. Sin embargo, el padre de Kino era muy duro con ella, por lo que generalmente la regañaba cada vez que se encontraban, lo que la incomodaba. Dicho esto, no podía huir de él. Siguiendo a Nastasia tras ella, Kino caminó hacia el comedor. Tal como había dicho Nastasia, sus padres la esperaban en el comedor. Naturalmente, también estuvieron presentes sus sirvientas. En particular, la sirvienta principal y la sirvienta asistente estaban de pie detrás de su padre y su madre. La madre de Kino tenía una mirada cálida y gentil en su rostro, la verdad sea dicha, su personalidad era muy parecida,
y Kinou tenía pocos recuerdos de haber sido regañada por ella, y también era una lanzadora de magia de primera clase en esta nación, incluso aunque uno no podía decirlo solo por su apariencia. Su padre, en cambio, era todo lo contrario. Las personas con ojos de arcoíris tendían a ser esbeltas y dotadas de las 4 tradiciones elementales, lo que las llevaría a entrar en las profesiones apropiadas para el uso de la magia. Por lo tanto, se centraron en la capacidad de lanzar hechizos en lugar de las habilidades físicas, y tendían a carecer de cuerpos musculosos. Sin embargo, el padre de Kinou fue una notable excepción. No solo era un poderoso elementalista de fuego, también poseía un físico musculoso que encarnaba la palabra, potencia, y su frente estaba profundamente arrugada para ir con su semblante severo. Tanto si comía como si no, siempre llevaba un guantelete en el brazo izquierdo que tenía la forma de las garras de un grifín. Era el tesoro nacional conocido como el guantelete del señor Grifo. Era un ítem mágico que podía convocar a un Gryffindor por un total de 24 horas en el lapso de una semana. Dado que el Gryffindor convocado podía ser convocado de nuevo en una semana incluso si lo mataban, generaciones de reyes lo habían utilizado históricamente para convocar una vanguardia para ellos. Sin embargo, el padre de Kinou fue el único que no lo usó de esa manera. Buenos días, padre, madre. Buenos días, Kinou. En contraste con el amable saludo de su madre, su padre simplemente frunció el ceño y asintió secamente, pero así era como solía ser. Más bien, si él hubiera sonreído como lo había hecho su madre, Kinou estaría confundida en su lugar. Nastasia tiró de la silla hacia atrás para dejar que Kinou tomara asiento, después de lo cual se sirvió el desayuno. Este país tenía una próspera industria láctea, por lo que la capital real no quería queso fresco. De particular interés fue el hecho de que era de esperar que las mesas de comedor de la Casa Real tuvieran al menos 3 tipos diferentes de queso. Además, había crema agria, bebidas elaboradas a partir de la mezcla de leche y los jugos recién exprimidos de 4 frutas diferentes, y así sucesivamente. Además, había lonchas gruesas de jamón asado uniformemente. Los platos cargados de pan blanco iban acompañados de unos toques de mantequilla dorada de una belleza embriagadora. Kinou, junto con su padre y su madre, que estaban cenando, miró el anillo en su mano derecha, pero la piedra preciosa azul zafiro incrustada en él no cambió de color. Comenzaron a comer. Comer era un lugar para la etiqueta. Desde que se le había inculcado desde que había alcanzado la mayoría de edad, hacía mucho que se había convertido en parte de ella. Mientras comían en silencio, su padre colocó el tenedor sobre la mesa con un tintineo silencioso. Ella miró y vio que su padre había recogido su servilleta para limpiarse la boca. Ahora bien, Annie. ¿Hasta qué punto han mejorado sus habilidades mágicas? Annie era el nombre de la madre de Kinou. La llamaban Annie Farrisinbern. Annie dejó el tenedor y también se secó la boca. Esposo mío, actualmente esta niña parece haber tenido una idea del segundo nivel. Quién sabe, pronto podría ser capaz de manejar sus rudimentos. Escuché eso hace 15 días. En otras palabras, no ha habido ninguna mejora, ¿me equivoco? Kinou, ¿qué te parece? ¿Te sientes más fuerte que antes? Kinou tragó su comida, luego dejó el tenedor y se limpió la boca como lo había hecho su madre. Durante ese tiempo, pensó en cómo responderle a su padre, pero la verdad es que no se sintió muy diferente entre ahora y hace 2 semanas. Era como si nadie pudiera sentir cuánto crecían cada día sin medirlo. Era cierto que había sentido algo extraño cuando por primera vez se volvió capaz de lanzar hechizos de primer nivel. Era como engranajes engranados dentro de su cuerpo. Sin embargo, no había habido señales antes de eso. Por lo tanto, solo pudo responder honestamente. No estoy segura. Ya veo. La honestidad es una buena política, pero eso por sí solo no puede ser todo. Eres mi primera hija. En el futuro, nacerán tus hermanos y hermanas menores, y tendrás que ser un ejemplo para ellos. Mi rey. Ella todavía es joven. Cállate. Su padre interrumpió con frialdad las inminentes críticas de su madre. Por muy joven que sea, sigue siendo de la realeza. La mirada del rey fue cortante cuando se volvió hacia ella. Asustada, Kinou miró suplicante a su madre.
Ella es una niña. Es más que una niña, es una princesa, es de la realeza. Si bien no hay necesidad de superar a los demás, ser eclipsado será problemático. Después de todo, eres mejor lanzadora de magia que yo. Su padre se volvió para mirar un lugar sin nadie y tosió. ¿Por eso nos casamos? No, murmuró. Luego, miró a Kinou de nuevo con sus ojos acerados. Por eso te di esta niña para que pudieras enseñarle, pero creo que has sido demasiado laxa con su educación. El combate en vivo es la mejor forma de entrenamiento. Si bien es una niña y aún no ha crecido por completo, seguramente también debería comenzar a entrenar con armas, ¿no? Es importante ver si ella también tiene talento en ese campo. Era cierto que el padre de Kinou era inferior a su madre como lanzador de magia. Sin embargo, dado que su padre podía luchar con una lanza, era el mejor combatiente. Me opongo a eso. Según lo que he visto, no creo que esta niña sea como tú, dotada con las armas. Hasta que despierte afinidad por uno de los 4 grandes poderes, debemos seguir entrenándola como lanzadora de magia. Más importante aún, le prohíbo participar en algo tan peligroso como el combate en vivo. En aquel entonces, las cosas eran diferentes. En lugar de aprender a escribir con ambas manos, es más rápido aprender a hacerlo con solo una, sé que eso es lo que quieres decir. Sin embargo, no sabemos dónde radica su talento. ¿No crees que sería mejor dejarla intentarlo todo? Creo que sería mejor ayudar a esta niña a prepararse para su futuro. Estoy de acuerdo en ese punto. Sin embargo, creo que debería esperar hasta que al menos alcance el segundo nivel primero. Si quieres que participe en la instrucción marcial, primero debes esperar hasta que su cuerpo esté completamente desarrollado. Los dos se miraron fijamente, ninguno de los dos se rindió. Un rato después, su padre apartó la mirada. Entiendo. Seguiré dejándola a tu cuidado. Estoy profundamente agradecida, mi rey. Kinou. Kinou saltó al escuchar la voz acerada de su padre. Su padre lo notó, pero lo ignoró y comenzó a hablar. Como familia real de este país, disfrutamos de una vida lujosa y de la lealtad de muchas personas. Y todo eso se debe a que hemos cumplido con nuestro deber como realeza de la nación. Por lo tanto, debes aprender y absorber todo y hacer un buen uso de él. Es cierto que nuestro país está en paz ahora. Pero quién sabe, podríamos ser invadidos algún día. Por lo tanto, necesitamos una nación rica y un ejército fuerte. No quiero invadir a otras personas. El rostro de su padre se contrajo levemente. ¿Estaba enojado, o se estaba riendo, o quizás triste? Era una expresión matizada que era difícil de distinguir. Sin embargo, no hubo severidad en lo que dijo a continuación. No hay necesidad de invadir a otros. Un ejército fuerte es una fuerza disuasoria. Sin embargo, la intimidación irreflexiva conducirá al conflicto. Es deber de un líder obtener información sobre otras naciones, lograr un equilibrio y buscar el crecimiento de la fuerza de su país. ¿Crees que el poder militar es innecesario? No. Kinou negó con la cabeza. Entre las muchas razas, los ojos de arcoíris que componen el 90% de esta comparación, una nación de 5 millones de personas no era demasiado grande. Sin embargo, fue solo porque los países circundantes eran aproximadamente del mismo tamaño que se pudo lograr un equilibrio. En el último medio siglo, tampoco ha habido guerras a gran escala en las naciones cercanas. Sin embargo, eso simplemente significaba que no hubo guerras de conquista. Cuando se mostraba un monstruo con un gran poder individual, era cuando se decidía el destino de una nación y, según las circunstancias, podía ser necesario formar una alianza. Por ejemplo, hubo más de 50.000 bajas cuando apareció un Behemoth, y el recuerdo todavía estaba fresco en los corazones de muchos. Kinou sabía muy bien lo importante que era reunir a los poderosos para hacer frente a tales oponentes. No es necesario que lo hagas todo por ti mismo. Reúne a las personas en las que confías y pide prestada su fuerza. No soy el único en fuerza entre los muchos reyes de la historia, pero incluso tengo personas en las que confío. Incluso si uno mirara a través de la historia de la familia real, probablemente solo podría encontrar personas comparables a su padre, quien había sido aclamado como un paso hacia el reino de los héroes.
dentro de su primera generación. Por lo tanto, reunir a los fuertes y buscar la fuerza que se encuentra en una dirección diferente a la tuya puede ser el camino correcto. Pero, ¿qué significa eso? Quizás aprender hechizos que hagan felices a todos podría ser una forma de hacerlo. Sin embargo, esta es una sugerencia de tu padre. No puedes descuidar tu propia fuerza. La gente se siente cómoda bajo la protección de los fuertes. Ser miembro de la familia real es una forma de fuerza que atrae a las masas hacia ti. Naturalmente, tal fuerza implica poseer encanto, riqueza y autoridad. Pero si lo lleva al extremo, entonces el poder personal del rey es la fuerza más fácil de entender de todas, y puede garantizar mejor su seguridad. Después de todo, el encanto, la riqueza y la autoridad a veces pueden no garantizar la seguridad de todos. Sí, padre, respondió Kino. Bien, respondió el rey mientras tomaba de nuevo su tenedor. En otras palabras, significaba que iba a seguir comiendo. Su madre también se apresuró a seguirlo y Kino comenzó a comer de nuevo. Una vez que terminaron, las sirvientas sirvieron 3 bebidas de color violeta claro. Este era té morado con un toque de leche. Iba acompañado de bizcochos ligeramente azucarados. Los 3 miraron sus anillos y luego se sirvieron. Kino, que tenía una lengua sensible, tomó un sorbo del té que se había enfriado. Solo entonces se dio cuenta de que 2 personas la estaban mirando. ¿Había violado alguna forma de etiqueta? Kino no tenía idea de lo que estaba pasando. Sin embargo, este tipo de cosas sucedían de vez en cuando. Kino comería en silencio pero la mirarían fijamente. Ocurría más a menudo con su padre, a quien rara vez llegaba a ver. Trató de mirar hacia arriba para echar un vistazo, pero él no parecía enojado. Entonces, ¿qué diablos estaba pasando? Kino inclinó la cabeza, o al menos lo hizo en su corazón, y bebió su té morado. Dejó que el té se llevara el dulce sabor a galleta que permanecía en su boca. Sin embargo, beber demasiado sería codicioso. No podía juzgar mal el equilibrio entre té y galletas. Kino se concentró en introducir las galletas y el té en su boca en secuencia, y la mirada de su padre la abandonó. Entonces, ¿qué más tienes planeado para Kino hoy? Después de esta comida, aprenderemos sobre magia en mi habitación hasta la hora del almuerzo. Después de eso, Valen Sensei la instruirá como de costumbre. Ya veo. En ese caso, permítanme participar en la lección de hoy. Estoy bastante interesado en cómo Kino toma sus lecciones. Kino no pudo evitar su sorpresa. Probablemente era la primera vez que su padre quería verla aprender. Jeje. Su madre sonrió y las arrugas entre las cejas de su padre se profundizaron. ¿Qué tiene de gracioso eso? Me preguntaba por qué dijiste algo así de repente. Jeje. Se me acaba de ocurrir. No hay otra razón. Bien, bien. Jeje. Entonces esperaré tranquilamente tu llegada, mi rey. No hay necesidad de esperarme. No quiero perturbar la educación de Kino. Lo sé. Sin embargo, sigo pensando que es mejor seleccionar primero un pretendiente para Kino. Es algo tarde para una princesa. Incluso para una noble heredera. Recuerdo que tenía 8 años en ese entonces. No. Tenías 9 años. Ah, entonces es así. No puedo creer que todavía lo recuerdes. Su madre sonrió, mientras que su padre frunció el ceño. Ejem. Sé lo que intentas decir. Sin embargo, Kino es la única hija de nuestro linaje. No podemos ser descuidados con esto. ¿No deberíamos esperar más? Si no empezamos a pensar en esto desde el principio, todos los buenos candidatos habrán encontrado cónyuges para entonces. Entonces, nuestra hija se convertirá en una mujer sobrante que nadie está dispuesto a comprar. No hables de compras y sobras. Ser unos años más joven no debería ser un problema, ¿no? Consideraré cuidadosamente ese asunto. ¿Entendido? Eso es todo por este tema. Sí, sí, sí. Tienes que trabajar duro en esto, escuchó susurrar a su madre. Su padre arrugó la frente, miró a las sirvientas y luego tomó los postres. Después de que terminó el postre, Kino regresó a su propia habitación,
donde tomó varios libros de texto antes de dirigirse a la habitación de su madre. Llamó a la puerta de la habitación de su madre, y la persona que respondió fue la sirvienta personal de su madre, que era tanto la sirvienta asistente como la sirvienta número 2 en el castillo. Entró a la habitación y comenzó su lección con su madre. Independientemente de la tradición de la magia que uno estuviera estudiando, lo importante cuando uno estaba comenzando era familiarizarse con ella. La mayoría de las personas que habían aprendido a usar la magia lo habían hecho a través de la sensación de hacer contacto con el mundo. Cualquiera sin esa experiencia no podría lanzar hechizos. Sin embargo, no había maestros que pudieran enseñar esta parte a sus estudiantes con suficiente detalle, y mucha gente tropezó aquí. Sin embargo, Kinou ya había cruzado ese obstáculo, por lo que estaba aprendiendo sobre lo que necesitaría saber para futuras profesiones. La madre de Kinou era una maga, por lo que se centró en mejorar su habilidad de lanzamiento de magia arcana, mientras que Kinou tenía talento como hechicera, por lo que las lecciones que recibió se centraron en mejorar su habilidad de hechicería. En comparación con los magos, los hechiceros confiaban mucho más en los sentimientos. Por lo tanto, el entrenamiento de Kinou se centró en cerrar los ojos y usar su corazón para sentir las ondas que emanaba su madre cuando lanzaba hechizos. No sabía cuánto tiempo había pasado desde que comenzó la lección. De repente, Kinou sintió algo. Fue difícil describir esa sensación con palabras. Sin embargo, era más poderosa que su madre, como una gran ola, algo que desafiaba toda descripción. Esta era una sensación que nunca había experimentado antes, y Kinou no pudo evitar abrir los ojos. Vio a su madre, que se sorprendió de que su hija abriera repentinamente los ojos. Y en ese momento, el dolor apuñaló a Kinou. Fue una agonía que nunca antes había experimentado, lo que no tenía sentido para ella. Kinou se derrumbó en el suelo en medio del dolor, como si algo le hubiese sido arrancado. Dolía tanto que no podía hablar. Kinou no podía creer que algo pudiera doler tanto en el mundo. Lloró lágrimas de dolor. En su visión empañada por las lágrimas, pudo ver a las dos sirvientas colapsar en el suelo también, sus rostros distorsionados por el dolor y la agonía. A su lado, su madre también estaba pasando por lo mismo. El rostro de su madre estaba retorcido por la agonía y su frente estaba resbaladiza por el sudor. Pero aún así, reforzar armadura. Su madre lanzó un hechizo sobre Kinou. Sin embargo, no hizo nada por el dolor que estaba sintiendo. No disminuyó en lo más mínimo. Su madre debería haberlo notado por la expresión del rostro de Kinou. Protección contra el mal. Kinou apretó los dientes por el dolor y trató de no gemir, y mientras lo hacía sintió que su madre le lanzaba un hechizo de nuevo. Sin embargo, no hizo nada por la agonía que la atormentaba. ¿Espíritu? ¿O carne? Forma no muerta. Como una versión avanzada de mente de no muerto, este hechizo podría otorgar brevemente a su objetivo varias propiedades de los no muertos, tanto beneficiosas como nefastas. Este hechizo ahora hizo efecto en Kinou, pero aún así, no ayudó con su dolor. Oh. Solo, esta chica. Su madre se mordió el labio, sangre roja brillante inmediatamente brotó, y agarró el brazo de Kinou. Seguramente Kinou habría gemido de dolor ya que su madre había usado demasiada fuerza. Pero las agonías de todo el cuerpo que estaba experimentando eran demasiado fuertes y Kinou no sintió el dolor en su brazo en absoluto. Su madre caminaba como si estuviera arrastrando a Kinou, no, estaba arrastrando a Kinou hacia la puerta. No. Sería incorrecto decir que estaba caminando. Su madre estaba a cuatro patas, arrastrándose desesperadamente hacia adelante. ¡Uba! Escuchó un aullido de dolor. La fuente de este sonido profundo que nunca antes había escuchado era Nastache. Era completamente diferente de su voz elegante y apagada habitual. Nastache rodaba por el suelo y había llegado a la puerta. ¡Uoh! Ella rugió en un tono denso y áspero, luego se puso de pie para apoyarse contra la puerta, agarró la manija y la abrió un poco. Sin embargo, después de tanto, Nastache gimió en silencio y se derrumbó. Ella no se movió después de eso, como si se hubiera desmayado por el dolor, o como si estuviera muerta. Su madre avanzó hacia el pequeño espacio que Nastache se había sacrificado para hacer.
El dolor que atravesaba a Kinou era suficiente para hacer que un hombre se desmayara o incluso muriera, y era tan poderoso que incluso le robaba la fuerza para gritar o llorar. Sin embargo, su madre estaba soportando ese dolor mientras seguía trabajando para llevarla y correr. Aunque había tardado quién sabe cuántos minutos solo en recorrer unos pocos metros, su madre no dio señales de darse por vencida. La puerta se abrió lentamente desde el otro lado y luego se detuvo cuando golpeó la cabeza de Nastasche. Su madre tomó la mano de Kinou y la apretó. Quizás su madre creía que el culpable de este incomprensible hecho estaba a punto de manifestarse, pero no fue así. La persona que apareció ante ella fue su padre. Parecía haber envejecido décadas en un instante. Usó su lanza como muleta mientras se movía frente a ellas dos. Mi, rey. Ki. ¿Está bien? Su padre parecía que él también estaba sufriendo. Aún así, se las había arreglado para llegar hasta aquí porque era fuerte más allá de los reinos del hombre. Fuera. De. La ciudad. USA. Teletransportación. Entendido. El habla de su padre se interrumpió al soportar el tremendo dolor. Pero la madre de Kinou parecía haber entendido completamente el significado de su padre. La desesperación en el rostro de su madre se convirtió en terror. No fue solo por el dolor que la aquejaba. Los hechizos de nivel superior exigían una mayor concentración. Naturalmente, un lanzador de hechizos que pudiera lanzar dichos hechizos de alto nivel normalmente habrían desarrollado poderes de concentración igualmente potentes. No sería un problema en circunstancias normales. Pero hubo momentos en los que necesitarían concentrarse incluso en circunstancias especiales como esta. Quizás fue por el dolor o porque necesitaba concentrarse durante un rato, pero más gotas de sudor caían sobre la frente de su madre. Y luego el hechizo no se disparó. Oh. No, fracasó. Esto es interferencia. ¿Qué? En la visión borrosa de Kinou, vio el rostro de su padre cambiar a la perplejidad cuando se olvidó de su dolor. Después de eso, los dos se movieron sobre Kinou como si estuvieran tratando de aplastar completamente. Fue pesado. Pero Kinou entendió los sentimientos de la pareja. Kinou podía sentir lo mucho que la amaban, y las lágrimas que brotaban de sus ojos no se debían al dolor. Pero la agonía no cambió. Parecía ignorar su amor, atormentando a Kinou con el mismo sufrimiento que tenía antes. Dolió tanto que perdió el sentido del tiempo. Ni siquiera podía sentir el peso de sus cuerpos sobre ella. Había perdido toda sensación en su cuerpo. Todo lo que quedaba era el dolor cada vez más intenso. Ella debería haber muerto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué quién haría algo tan terrible? Las preguntas seguían burbujeando en su mente, pero como burbujas, estallaban. Al mismo tiempo, su conciencia también. Justo en ese momento, Kinou de repente sintió que estaba haciendo contacto con algo enorme. Se parecía mucho al momento en que lanzó un hechizo, pero no fue lo mismo. Esa sensación también era imposible de describir con palabras. Sin embargo, Kinou podía sentir a su padre, a su madre, Nastassia y a todas las personas que trabajaban en el castillo. Eso fue todo. Y con eso, Kinou se desmayó. Para cuando volvió en sí, no sabía cuánto tiempo había pasado. El dolor de antes se había desvanecido, como si todo hubiera sido una mentira. Incluso la hizo preguntarse si había estado soñando. Kinou de repente se preguntó por sus padres. Cambió su visión e instantáneamente los vio. Su madre y su padre estaban allí. Ambos estaban de pie en la habitación. Ma. Kinou solo logró pronunciar la mitad de la palabra. La otra mitad se quedó en su boca y se negó a ser pronunciada. Eso fue porque vio la extrañeza de su padre, su madre y las dos sirvientas. Pero el terror que la invadió se extinguió rápidamente. Kinou reprimió el cambio profundamente desagradable en su estado de ánimo y miró las caras de los cuatro. No fue demencia. Los cuatro se tambaleaban mientras se movían, como si hubieran perdido el sentido. La forma en que lo hicieron se parecía mucho a un cierto tipo de no muerto del que Kinou había aprendido durante sus clases de historia de monstruos. Kinou le tocó la cara. Era fría.
Comprobó su pulso. No hubo ninguno. Sospechaba que podría haberse sentido en el lugar equivocado y movió el dedo en su muñeca, pero no importa dónde lo revisara, no podía encontrar el pulso. Presa del pánico, Kino miró alrededor de la habitación y encontró un espejo de tocador. Ella se miró a sí misma. A simple vista, parecía como si nada hubiera cambiado. Sin embargo, había un área que era completamente diferente. Fueron sus ojos. Carmesíes. Parte 3. Esta es mi. No, la historia de la no muerto de ojos rojos, Kino Farrisinbern. O al menos, el día en que empezó. Kino había comenzado a hablar claramente en algún momento, y ese fue su resumen. Su discurso confuso cuando se acababan de conocer probablemente se debió a que no había hablado durante mucho tiempo. Dicho esto, como uno de los no muertos, su cuerpo no envejecería, por lo que se recuperaría rápidamente una vez que comenzara a hablar. Ya veo, respondió Suzuki Satoru, y luego Kino continuó narrando su historia de lo que sucedió desde ese día. Después de darse cuenta de que no eran solo las personas en la habitación, sino el castillo y toda la ciudad los que se habían convertido en no muertos sin sentido, zombies, en otras palabras, Kino tenía dos caminos disponibles para ella. Una era dejar esta ciudad y pedirle ayuda a alguien más para salvar a su gente. La otra era quedarse aquí y esperar a que llegara ayuda de otras ciudades. Evidentemente, Kino había elegido quedarse. Si bien Kino no odiaba a los vivos, los no muertos eran fundamentalmente seres que odiaban a los vivos. ¿Cómo podía un ser así pedir ayuda a los vivos? Si veían a Kino, no había duda de que atacarían con la intención de destruirla. Luego, estaba el hecho de que incluso después de convertirse en no muerta, Kino no podía simplemente abandonar a su familia e irse. Más importante aún, Kino era débil y no podía resistir los ataques de monstruos y bestias, por lo que las posibilidades de que ella llegara a una ciudad cercana eran bajas. Además, mantuvo un débil hilo de esperanza de que las otras ciudades vinieran a investigar, dado que se trataba de la capital real. Sin embargo, nadie vino. Después de 2 años, no había visto a nadie alrededor de la puerta de la ciudad. Quizás este extraño fenómeno de conversión de no muertos se había extendido a las ciudades cercanas e incluso afectó a todo el país. Cuando ese pensamiento le vino a la mente, Kino comenzó a trabajar en serio y, mientras esperaba el rescate, estudió a los residentes no muertos de su país para comprender el fenómeno de la conversión de no muertos, de modo que pudiera ayudar a todos a recuperarse. También había pensado, ¿qué puedo hacer? Solo soy una niña, una vez, pero Kino no tuvo otra opción. Kino ocasionalmente se aventuraba fuera del castillo para traer varios libros, que ella estudiaría. Al mismo tiempo, se entrenó a sí misma para usar hechizos más potentes. Como una de los no muertos, que no necesitaba descansar, Kino literalmente podía trabajar toda la noche en sus esfuerzos. Pasaron los años, o posiblemente décadas. Había sido lo suficientemente largo como para que incluso su sentido del tiempo se hubiera perdido. Parecería que Kino había vivido sola, buscando una manera de restaurar a todos a su ser original. Durante este tiempo, Kino había visto aves migratorias que aún no se habían convertido en zombies, lo que le aseguraba que todavía había seres vivos en el mundo exterior. Sin embargo, cuando observó las puertas de la ciudad, todo lo que vio fueron los cadáveres ocasionales de animales que habían sido atacados por zombies y, al final, no se había encontrado con ningún visitante humano vivo. Después de escuchar la historia de Kino, Suzuki Satoru finalmente se dio cuenta de por qué había una diferencia tan grande entre la forma solemne en la que hablaba Kino y su apariencia juvenil. Cuando pensaba en ello con calma, era una situación perfectamente comprensible. Como era una no muerto, era natural que hubiera una desconexión entre su edad aparente y el tiempo real que pasó con vida, dejando de lado la cuestión de si eso era correcto por ahora. En otras palabras, su cuerpo podría no haber cambiado, pero su mente había crecido. Era imposible borrar por completo el miedo y otras emociones del corazón de uno, por lo que, en la plenitud del tiempo, su mente también había cambiado gradualmente. Siendo ese el caso, ¿no sería de mala educación tratarla como a una niña?, pensó Suzuki Satoru. Esperaré hasta que ella dé a conocer su preferencia, concluyó.
Toda su experiencia de vida hasta la fecha le había dicho que era mejor tratar a las mujeres como más jóvenes que mayores. Y luego, su historia llegó a su fin. Kino, que había estado investigando en el castillo, ahora vivía en las alcantarillas. Eso fue porque ella había huido. En ese momento, había sentido un poderoso no muerto aparecer fuera de la ciudad, uno que era más poderoso que ella o incluso sus padres, y luego había entrado en el castillo. No tenía fe en absoluto en su capacidad para triunfar en la batalla, por lo que tomó todo lo que podía llevar y corrió desde el castillo hasta aquí. Y luego, los eventos de hoy habían tenido lugar. Justo cuando estaba planeando salir para recuperar algo de literatura relacionada con la magia del castillo, de repente vio a un no muerto incomparablemente poderoso en el aire, Suzuki Satoru, y esto la había llevado a las circunstancias actuales. Ya veo. Ahora entendía su condición actual y el estado de la ciudad. Sin embargo, no tenía idea de por qué había aparecido aquí, o por qué ella y la ciudad habían terminado de esta manera. Sin embargo, no parecía que este mundo se hubiera generado en respuesta a la llegada de Suzuki Satoru. Como era de esperar, sería mejor pensar que probablemente había alguna razón, aunque no estaba clara, por la que Suzuki Satoru había sido llevado a otro mundo. Hablando de... Suzuki Satoru miró a Kino, ese no muerto tenía la forma de una niña. Tengo mucha suerte de haber podido conocer a alguien que sabía cómo funcionaba este mundo. Doble suerte el que fuera una no muerto. Ella lo había mencionado en su historia, pero fue solo después de que él le preguntó al respecto en detalle que se enteró de que los no muertos eran universalmente repudiados por los vivos, y no sería inusual que fueran exterminados si los encontraban. Por lo tanto, sería muy difícil para él obtener ayuda. Eso significaría que Kino era una persona muy importante. Era cierto que lo que más quería saber Suzuki Satoru era sobre sus antiguos amigos y la gran tumba subterránea de Nazarik. Sin embargo, Kino no sabía nada de ellos. Dicho esto, no la hizo inútil. Después de todo, era de esperar que ella no los conociera. Tenía más sentido pensar que Suzuki Satoru solo había venido aquí y que todo lo demás había desaparecido con el juego. Me gustaría ganarme su confianza y aprender más sobre este mundo, si es posible. Por lo menos, me gustaría llenar los vacíos entre lo que sé y cómo funciona este mundo. Eso podría llevar mucho tiempo. Llevarla al mundo de los hombres acortaría ese tiempo, y yo también podría ganar experiencia y conocimiento. Pero, ¿cómo podría endeudarla tanto conmigo? Justo cuando Suzuki Satoru estaba agonizando por ese problema. Todo el mundo. Todo el mundo es importante para mí. Kino se arrodilló frente a Suzuki Satoru y luego inclinó la cabeza hacia abajo, con las palmas de las manos apoyadas en el suelo. Por favor, te lo ruego. Por favor, que todos vuelvan a ser como solían ser. ¿Eh? ¿Qué quiso decir exactamente con eso? No, incluso si tú lo dices, esa fue la primera reacción de Suzuki Satoru. En el juego Yggdrasil, Momonga era un lanzador de magia arcana no muerto. Debería poseer el mismo poder en este incomprensible otro mundo. Sin embargo, no tenía la capacidad de restaurar a los no muertos. Si la gente de la ciudad se hubiera convertido en zombies debido a algún estado negativo, entonces tal vez matarlos y luego resucitarlos con magia podría funcionar. Si bien no se podía usar de esa manera en el juego, aparentemente tal táctica existía en otros juegos. Es decir, matar a alguien que había ganado una aflicción de estado incurable, estrictamente hablando, serían golpeados hasta un estado cercano a la muerte y luego resucitarían, lo que eliminaría el efecto de estado negativo. Sin embargo, en ausencia de tales circunstancias, ninguno de los hechizos en el repertorio de Suzuki Satoru incluía la capacidad de restaurar a las personas que se habían convertido en no muertos. Puede sonar extraño, pero incluso ítems y hechizos resucitadores, que podrían usarse en criaturas no muertas cuyo HP había sido reducido a 0 hace algún tiempo, no podía restaurarlos a su estado, antes de que se convirtieran en no muertos. Dicho esto, los ítems de cambio de raza podrían tener una oportunidad aquí. Desafortunadamente, una vez que uno se convierte en una criatura no muerta, la mayoría de los ítems de cambio de raza no pueden cambiar su estado de no muerto. Si fuera posible, las únicas cosas que podrían hacer eso sería en el nivel de ítems de clase mundial.
si uno fuera un jugador, sería más rápido eliminar el personaje y comenzar uno nuevo. Si bien no tengo ninguno y no los usaría incluso si los tuviera, tal vez las semillas del árbol del mundo. Podría permitir que incluso los no muertos cambiaran libremente de raza, asumiendo, por supuesto, que los ítems de clase mundial tuvieran el mismo efecto aquí que en el juego. O usar deseo a una estrella, me permitiría volver a cambiar algunos de ellos, incluso si no fueran todos. En cualquier caso, Suzuki Satoru no tenía intención de gastar ninguna de sus cartas de triunfo de uso limitado. Mientras Suzuki Satoru continuaba pensando, Kinou también continuó su perorata, como si estuviera llorando lágrimas de sangre. ¿Por qué? ¿Por qué nos hiciste esto? No tengo ni idea. Quizás fue mi culpa. Pagaré por mis pecados, así que, por favor, perdona a todos. Había escuchado algo que no podía pretender ignorar. ¿Yo te hice esto? ¿Suzuki Satoru había convertido a todos en la ciudad en seres no muertos sin darse cuenta? No, nunca antes había hecho algo así, ni siquiera en Yggdrasil. Confundido, Suzuki Satoru se quedó en silencio en estado de shock. Kinou levantó un poco la cabeza y miró a Suzuki Satoru. Perdóname. En verdad, no entiendo muy bien lo que estás diciendo. ¿Hice algo como esto? Al igual que Suzuki Satoru acababa de hacer, Kinou hizo un sonido desconcertado. ¿Eh? Ambos se miraron. La chica se quedó paralizada, como si le hubieran cortado su fuente de energía. Esperó un rato, pero ella no parecía que planeara responderle. Siendo ese el caso, Suzuki Satoru comenzó a hablar sobre su propio lado de las cosas. Aún así, no podía decir que fuera un residente de otro mundo o algo así, por supuesto. Por lo tanto, alteró su historia en una en la que estaba realizando un experimento mágico y de repente había sido teletransportado al aire sobre la ciudad. Entonces, si has vivido en esta ciudad durante mucho tiempo, confío en que eso significa que no tiene nada que ver conmigo. Entonces no fue por tu poder, Satoru-sama. ¿Por poder, te refieres a convertir a todos en esta ciudad en criaturas no muertas? No, no sé nada al respecto. De verdad que no, ¿sabes? Ahora bien, ¿puede ser mi turno de hacerte una pregunta? ¿Tienes alguna prueba o base de que yo soy la causa de todo esto? En verdad, los recuerdos de Suzuki Satoru acababan de despertarse. Si su cuerpo hubiera estado brutalizando inconscientemente su entorno hasta entonces, realmente no tendría nada que decir en su defensa. Su expresión cambió lentamente, de sorpresa a dolor. Como una niña, no pudo ocultar el cambio de su rostro. A pesar de que había vivido tanto tiempo. Las palabras de Suzuki Satoru todavía, a pesar de la supresión emocional de los no muertos, habían tenido un gran impacto en ella. Cuando estaba sola en la ciudad, apareció una poderosa criatura no muerta. Estaba asustada y corrí. Era la criatura no muerta que Kinou acababa de mencionar, la razón por la que había cambiado su base del castillo a este lugar. Todavía no había escuchado los detalles sobre este ser no muerto. Ya veo, entonces ese ser no muerto era muy similar a mí. ¿Y eso es todo? ¿Es eso? Sí. La voz de Kinou, tan débil que parecía estar a punto de desaparecer, se combinó con la mirada de comprensión en su rostro y levantó un gran peso del corazón de Suzuki Satoru. No era Momonga, sin la mente de Suzuki Satoru, quien había hecho esto. Eso lo hizo aún más seguro de que solo había aparecido en este mundo en ese momento. Al mismo tiempo, Suzuki Satoru no pudo evitar sorprenderse de la medida en que Kinou creía en lo que decía. Por supuesto, Suzuki Satoru había sido muy franco y honesto con ella con la esperanza de ganar su aceptación. Sin embargo, ella era quien tomaría la decisión final de confiar en él. En otras palabras, había creído las palabras de un no muerto que había conocido por primera vez. Si ella había depositado tanta confianza en él, él debería hacer lo mismo por ella. Eso era necesario para construir una relación sana entre dos personas. ¿Estás enojado? Lo siento mucho, me equivoqué, Satoru-sama. No hay necesidad de eso. No te preocupes por eso. Hablando de eso,
¿Estás segura de que esa criatura no muerta es el cerebro detrás de la transformación de la gente de esta ciudad en zombies? No, no estoy segura. Pero creo que debería haber una conexión, de lo contrario no habría aparecido en esta ciudad de los no muertos. Ya veo, tiene cierto sentido. Aunque había estado de acuerdo verbalmente con ella, Suzuki Satoru todavía tenía dudas en su corazón. Esa conjetura estaba llena de agujeros. Podría haber sido más probable si esa criatura no muerta hubiera aparecido de inmediato. Pero Kino casi había perdido el sentido del tiempo cuando apareció, por lo menos en el orden de los años. ¿No significaría eso que es muy probable que no esté relacionado con el incidente? Además, en cuanto a su razón de ser, seguramente la razón más probable sería porque quería establecerse aquí, ¿no? Como un ser no muerto en sí mismo, no sería atacado por no muertos de bajo nivel, y los vivos evitarían esta región. Si uno dejara de lado el problema de los vivos que lo atacan, ¿un lugar como este no sería el entorno de vida más cómodo para uno de los no muertos? Sin embargo, no tenía la intención de contarle a Kino sobre esas teorías. No había forma de que no hubiera notado algo que incluso Suzuki Satoru había conjeturado de inmediato. Era muy probable que todavía quisiera creer que dicha criatura no muerta era la mente maestra detrás de todo esto. Por eso se había disculpado con Suzuki Satoru por confundirlo con esa entidad. Todavía quería creer que había una manera de salvar a todos. Suzuki Satoru miró a través de las pilas de libros en la habitación. Todos estaban manchados, lo que era una señal de su arduo trabajo. Sin embargo, probablemente se había aferrado a esa creencia porque entendía que no podía salvarlos, o porque su investigación no le había mostrado una forma de hacerlo. Su narración de lo que sucedió ese día fue muy detallada. La primera mitad de su historia, su descripción de los eventos del día, era muy específica y había ilustrado claramente la situación, llegando incluso a incluir sus propios sentimientos en ese momento. En contraste, la segunda mitad de su historia, después de convertirse en no muerta, pareció mezclarse. Quizás para ella, había habido pocos cambios en los días posteriores a eso, por lo que había poco de qué hablar. Pero, por supuesto, serían diferentes. La última vez que fue humana fue durante el desayuno. Esos eran los recuerdos más brillantes que tenía, razón por la cual podía hablar de ellos con tanta extensión y con tanto detalle. Suzuki Satoru acarició el bastón de Ainzo Algaon. Escuchó a Kino jadear de sorpresa, pero no le importó. Sintió una dura frialdad. Sí, así es. Podía entender cómo se sentía Kino. Kino sentía lo mismo sobre la ciudad que contenía a sus padres y que la había ayudado a criarla como lo hizo Suzuki Satoru sobre el gremio Ainzo Algaon. Si hubiera alguien que pudiera ayudar a Suzuki Satoru a regresar a esos días brillantes, con mucho gusto se postraría ante ellos y rogaría por su ayuda. El sentimiento que surgió en él se llamó culpa. Era bastante simple decir que estaba equivocada por esperar tanto de Suzuki Satoru. Sin embargo, sí, dijo Suzuki Satoru mientras apretaba su bastón. Kino-san. Vio que los hombros de Kino se contraían, pero Suzuki Satoru lo ignoró y continuó hablando. Si destruir a esa criatura no muerta revertirá la transformación de la gente en la ciudad, entonces con mucho gusto te ayudaré. La teoría anterior de Suzuki Satoru se había basado puramente en su conocimiento de Yggdrasil. Si ese no muerto realmente fue el culpable, entonces podría ser posible restaurar a la gente derrotándolo o usando algún otro medio. Si todos los seres vivos de una ciudad se hubieran convertido en no muertos, entonces no se podría concluir quién podría haber hecho esto. Si es como crees, Kino-san, y la oposición es alguien que puede convertir a toda una ciudad de personas en no muertos, entonces seguramente no serán enemigos fáciles. Por esa razón, creo que capturarlos en una sola pieza será difícil, pero aniquilarlos aún podría ser posible. Cuando Suzuki Satoru le dijo eso a Kino, mentalmente se reprendió a sí mismo, ¿eres un idiota? En el mejor de los casos, un no muerto similar a Suzuki Satoru sería un Overlord. Si todo su conocimiento de Yggdrasil fuera aplicable, podría pensar en una forma de lidiar con ellos. Sin embargo, en este mundo era muy posible que el equivalente local de un Overlord fuera un oponente de nivel superior a 1000. Dicho esto,
no parece probable que este oponente supere las expectativas de Suzuki Satoru. La razón de eso fue por la forma en que Kinou describió a sus padres. Su padre, anunciado en canciones e historias, fue capaz de lanzar hechizos de cuarto nivel, mientras que su madre, que podía lanzar hechizos de quinto nivel, fue considerada una genio. Desde ese punto de vista, hubo pocos cambios con Yggdrasil, o más bien, había más debiluchos aquí que en Yggdrasil. Dicho esto, quedaba por ver si podía vencerlos. Su autoburla se había dirigido a las tontas palabras que dijo después de haber equiparado la experiencia en un juego a la experiencia de combate en la vida real, además de su falta de conocimiento. Si es posible, le gustaría alejar a Kinou de esta ciudad por un tiempo y contactar a personas en este mundo que estaban familiarizadas con los no muertos, para obtener la mayor cantidad de información posible sobre su enemigo, antes de preparar una estrategia impecable con la que desafiar a su adversario. Para empezar, no conocía el poder de su oposición. Quizás Kinou solo había visto a una criatura no muerta, pero podría haber seguido mejorando su fuerza de combate dentro de la ciudad después de eso. En ese caso, su primera prioridad era recopilar información, y luego, tendría que dedicar mucho tiempo y esfuerzo a los preparativos. Sin embargo, no pensó que Kinou aceptaría esa idea. Seguramente una chica que se negaba a dejar una ciudad llena de terroríficos no muertos no aceptaría un simple «vámonos de aquí» de un tercero tan fácilmente. Aún así, valió la pena intentarlo. Sin embargo, me gustaría que pensaras detenidamente sobre esto. ¿Está realmente bien destruirlo? Es posible que incluso si destruyes a esa criatura no muerta, la gente del pueblo no vuelva a la normalidad, ¿no? Kinou negó con la cabeza y sacó un libro de las pilas de literatura. Los libros apilados encima se derrumbaron y cayeron, pero ella lo trajo de regreso sin una segunda mirada y abrió una página para mostrar a Suzuki Satoru. Su primer pensamiento fue, después de todo, no es japonés. Mientras Suzuki Satoru buscaba a tientas un ítem mágico, Kinou señaló un pasaje del libro y lo leyó. Esta parte dice que resucitar a una criatura no muerta, requiere hechizos de resurrección extremadamente poderosos, e incluso después de la resurrección seguirán siendo no muertos. Pero si el maestro no muerto es aniquilado, existe la posibilidad de que sus víctimas sean restauradas, si tienen suerte. Eso es lo que está escrito aquí. En su mayor parte, esto fue lo mismo que Yggdrasil. Sin embargo, para que un personaje de Yggdrasil que se había convertido en no muerto volviera a ser humano, necesitarían un ítem de clase mundial, mientras que no era así en este mundo. Cuanto más se daba cuenta de las diferencias entre ambos mundos, más crecía la importancia de Kinou. Maldita sea, pensó Suzuki Satoru. Si Kinou hubiera respondido, tal vez no puedan volver a su forma anterior, Suzuki Satoru podría haber guiado la conversación a, entonces no lo destruyamos primero y busquemos otro camino. Dado que no sabemos lo suficiente, ¿por qué no dejamos esta ciudad por un tiempo y salimos a buscar información? Así era como lo había planeado. Ese plan había salido mal. Aún así, no se pudo evitar. En ese caso, solo tendría que destruirlo. Destruir a ese ser no muerto. Por supuesto, solo si puedo manejarlo. Entiendo. En ese caso, sí, tiene que haber un pago. Sí. Y el pago será. Quiero saber todo tipo de cosas. Quiero saber todo lo que sabes. La expresión del rostro de Kinou parecía decir, ¿estarás satisfecho con eso? Sí. Siento que el conocimiento que ha acumulado hasta ahora es muy valioso. Suzuki Satoru apartó los ojos del libro que Kinou sostenía hacia las pilas de otros libros en esta habitación. Lo que quería era información básica sobre el mundo, pero Kinou probablemente se molestaría si dijera lo mismo. Por lo tanto, había fingido una actitud que la haría creer erróneamente que estaba buscando conocimiento mágico. Dada la reacción de Kinou, había caído por completo. Muy bien, pero todo ese conocimiento no pudo salvar a todos, ¿sabes? Está bien. Incluso si ese es el caso, sigue siendo valioso para mí. Enkayu, murmuró Kinou, y se inclinó ante él. Además, cualquier dinero o ítems mágicos que puedas gastar también sería muy bueno, dijo Suzuki Satoru mientras sacaba con indiferencia una moneda de oro Yggdrasil.
¿Puedo gastar estos en este país? Kino tomó la moneda y la hizo girar una y otra vez en sus manos antes de devolvérsela a Suzuki Satoru. Sí, puedes. O al menos podrías. Si bien no sé exactamente cuánto vale sin verificar su contenido de oro. Ya veo. Entonces, estaría feliz de obtener más monedas de oro como estas que se pueden usar en la región circundante. Yo, Kino Risenberg, por la presente te juro que te pagaré lo que desees, Satoru-sama. Suzuki Satoru respiró hondo en silencio. Tal era el comportamiento regio y de princesa de Kino que la estableció como superior incluso al vendedor más exitoso que Suzuki Satoru conocía. Entonces, estoy muy agradecido. Así se forma nuestro pacto. En ese caso, para aprender a usar su poder, necesitaría aprender cómo la magia de Yggdrasil interactuaba con la magia de este mundo. Por cierto, Kino-san. Debo mencionar que puedo lanzar hechizos del 10º nivel. Ya veo. Kino sonrió de una manera que parecía un poco angustiada. ¿Por qué? ¿Por qué estás sonriendo así? ¿No te consideras un genio si puedes lanzar hechizos de 5º nivel? He ido y he duplicado eso, ¿sabes? ¿Por qué estás tan tranquila? ¿Es porque ella es una no muerto? Después de convertirse en no muerto, Suzuki Satoru había experimentado cómo sus emociones serían reprimidas una vez que alcanzaran un cierto umbral. ¿Se aplica lo mismo a Kino también? ¿No me digas que los hechizos de 10º nivel no son mucho? ¿Qué pasa si los niveles comienzan en 10 y se vuelven más poderosos a medida que los números se hacen más pequeños? Espera, ¿eso no me convertiría en un lanzador de primer nivel? Ah. ¿Hay un hechizo de tercer nivel llamado bola de fuego? ¿Eh? Sí. Existe tal hechizo, aunque no sé cómo usarlo. Tus padres pudieron lanzar hechizos de 4º y 5º nivel, por lo que no deberían tener problemas para lanzarlos, ¿verdad? Puede que mi madre no lo haya aprendido, pero mi padre podría lanzarlo. Ya veo. Por cierto, el hechizo, rayo, también es del tercer nivel, ¿verdad? Kino indicó que esto era así. Entonces parecería que los hechizos en este mundo ocuparon los mismos niveles que Yggdrasil. En otras palabras, el conocimiento de magia de Suzuki Satoru podría aplicarse directamente. Era una excelente noticia, pero tenía que verificarla. En ese caso, Kino-san, ¿podrías lanzar uno de tus hechizos? ¿Qué tal esto? ¿Podrías lanzar un hechizo de primer nivel en mí? Un hechizo de ataque sería lo mejor. ¿Eh? Fue solo cuando vio los ojos muy abiertos de Kino que se dio cuenta de que no se había explicado con suficiente detalle. Ah. Me gustaría ver si mis poderes funcionan con normalidad. Me gustaría usar tus hechizos de ataque como indicador, Kino-san. Después de todo, sería problemático que solo fueran similares en nombre y nivel, pero completamente diferentes en efectos y poder destructivo. Ya veo. Entiendo. Kino reunió su determinación y se puso de pie, luego se enfrentó a Suzuki Satoru. Su falta de vacilación le dio escalofríos a Suzuki Satoru. Seguramente la mayoría de la gente vacilaría por un momento o se perturbaría, ¿no es así? ¿Eso también era un rasgo de no muerto? Mientras contemplaba esa pregunta, Kino lanzó su hechizo. Un par de flechas mágicas se lanzaron hacia él con los mismos efectos especiales que en Yggdrasil. Y luego desaparecieron en el instante en que tocaron el cuerpo de Suzuki Satoru. ¿Eh? Kino exclamó sorprendida. Suzuki Satoru, no, Momonga poseía una habilidad conocida como inmunidad mágica de alto nivel. Era un poder que anulaba todos los hechizos del 6º nivel e inferiores. Mientras estaba en efecto, un simple hechizo de primer nivel era completamente inútil. Parece que el poder que me protege está funcionando sin problemas. Ahora, inténtalo de nuevo. Esta vez, bajaré mis defensas. Desactivó la habilidad pasiva. Por alguna razón, se sentía como si estuviera desnudo bajo el cañón de una pistola. Un miembro del gremio había dicho una vez que tenía miedo de que le apuntaran con un arma, incluso cuando había implantado fibras subdérmicas a prueba de balas. Podía entender cómo se sentían ahora.
Si bien las poderosas emociones de los no muertos serían reprimidas, parecería que las emociones que no alcanzaran ese umbral quedarían intactas. Entendido, dijo Kino, y una vez más, le lanzó su hechizo sin dudarlo un momento. Flecha mágica. Los rayos de luz salieron disparados de nuevo y golpearon el centro de Satoru. No dolió. No, había algo que podría haber sido dolor, pero llamarlo dolor habría deshonrado la palabra. ¿Sus sentidos estaban embotados porque era un no muerto? Pero cuando pensaba en ello, quería burlarse de cómo un cuerpo hecho únicamente de huesos sin carne, nervios o incluso piel, podía sentir dolor en primer lugar. En esa nota, como diablos un cuerpo sin cuerdas vocales ni pulmones logra siquiera hablar. Lo mismo sucedió con Kino, que no respiraba. Así era como funcionaban las cosas, y no tuvo más remedio que aceptarlas. La miró y, al final, la cara de Kino, incluso después de atacar a Suzuki Satoru 2 veces, estaba tranquila. Más bien, su expresión parecía decir que había esperado esto todo el tiempo. ¿Qué pasa con ella? ¿Cómo podía atacar a su ayudante, Suzuki Satoru, sin dudarlo en absoluto? ¿Fue porque era una psicópata, o porque era una no muerto, o era así como funcionaba este mundo? Innumerables posibilidades pasaron por su mente. No me digas. ¿Sintió que era una oportunidad para matarme? ¿O no, era porque estaba pensando, si mueres, eso es todo lo que hay para ti, algo despiadado como eso? El asunto de si él era lo suficientemente fuerte para ser su colaborador debe haber sido muy importante para Kino. Por eso podía atacarlo sin vacilación alguna. Aún así, soy un aliado suyo. Así que pensé que debería esperarse un poco de vacilación. O bueno. Ninguna cantidad de pensamiento le daría una respuesta. Tendría que considerarla como una niña espeluznante por ahora. No podía dejarse engañar por su apariencia juvenil y su cara bonita. Ella era una chica que tenía algo peligroso dentro de ella. En cualquier caso, ahora sabía que participar en combate sin realizar más experimentos era algo muy peligroso. Si este mundo era diferente de Yggdrasil y la muerte era un final definitivo, entonces necesitaba saber qué se sentía al recibir daño, sentir dolor. El miedo al dolor en la batalla podría llevarlo a perder una pelea que podría haber ganado. Kino-san, dijiste que podías usar hechizos de segundo nivel en el pasado, pero ¿qué pasa ahora? ¿El segundo nivel sigue siendo tu mayor nivel? Sí. Me concentré en ampliar mi conocimiento en lugar de mejorar mis habilidades para lanzar hechizos, así que... Ya veo. Eso significa. Si bien los puntajes de nivel y habilidad de Kino eran desconocidos, no importa cómo ella trató de atacar con los hechizos de segundo nivel que sabía, no podría causarle ningún dolor en comparación con los hechizos de ataque empleados por su enemigo, que se estima que están en el nivel de un Overlord. Ella era completamente inútil para ese propósito. En ese caso, me disculpo, pero aún deseo continuar con mis pruebas. Necesito usar hechizos de ataque centrados en mí. Por lo tanto, ¿puede decirme si hay áreas abiertas donde hacerlo sea relativamente seguro? Los propios hechizos de Suzuki Satoru deberían poder hacerle algún daño. Además, había una cosa que tenía que aclarar. Eso fue para ver si el fuego amigo estaba en efecto. Su estilo de lucha cambiaría dependiendo de si la respuesta era sí o no. Cosas como usar hechizos de efecto de área, etc. ¿Un espacio abierto, dices? ¿Qué tan grande tiene que ser? El espacio más grande que conozco en las alcantarillas es... Sí, alrededor de 50 metros de ancho. 50 metros, Tendría que evitar los hechizos con efecto de retroceso de área y los hechizos que eran excepcionalmente efectivos contra las paredes y otros objetos. Solo entonces ese tamaño se consideraría adecuado. Hubiera sido más prudente teletransportarse fuera de la ciudad y realizar sus pruebas. Sin embargo, no había esperado que la situación terminara así, por lo que no había memorizado ningún destino de teletransporte fuera de la ciudad. En Yggdrasil, uno dejaría un marcador, pero en este mundo parecería que uno memorizó la ubicación. ¿Cuál fue el estado del interior de su cabeza después de saber esto? Hablando de eso, ¿tenía siquiera un cerebro en este cuerpo? Cuando comenzó a contemplar esta digresión,
Satoru negó con la cabeza y desterró este tema inútil de su mente antes de responder a Kino. Ya veo. ¿Podrías llevarme allí? El lugar al que lo habían llevado era bastante espacioso. Probablemente era un tanque de recolección central para las aguas residuales que fluían a través del tronco principal y las líneas de alcantarillado secundarias. Sin embargo, ahora estaba vacío, salvo por las marcas que quedaron de hace décadas. Activó su capacidad para comprobar la presencia de zombies. Sería problemático si hubiera ratas zombies o similares alrededor. Si los mataban durante el experimento, podría terminar agrediendo a todos los zombies de la ciudad. Por cierto, no existían los zombies Laims. Si bien todas las razas podían convertirse en zombies o esqueletos, había ciertas excepciones. Las razas sin un sistema esquelético no pueden ser zombificadas o esqueletizadas. Así fue como funcionó en Yggdrasil, y después de consultar con Kino, así fue como funcionó en este mundo también. Después de terminar sus chequeos, le echó un vistazo a Kino, quien se había quedado en un lugar más alto. Ella no mostró signos de huir. Era porque confiaba en él, o porque sentía que era útil, o porque sentía que no tenía sentido escapar. Entonces, comencemos. Llamar, relámpago mayor. Este hechizo de 9º nivel fue el hechizo de relámpago de un solo objetivo de nivel más alto. Si bien un hechizo de tipo llama habría funcionado igual de bien, le tenía un poco de miedo al fuego, después de todo, era una de sus debilidades, por lo que había elegido este hechizo en su lugar. Por supuesto, podría haber usado algo más débil, como un hechizo de 5º nivel o algo así, pero había elegido un hechizo de alto nivel porque quería saber cuánto daño le haría un hechizo de 9º nivel, así como de mucho dolería. Además, este era uno de los hechizos que un Overlord usaría comúnmente, y también quería ver si podía dirigir hechizos de un solo objetivo contra sí mismo. Una gruesa columna de relámpagos descendió, iluminando el interior de la alcantarilla con una luz deslumbrante. Y luego, mientras sentía dolor, Suzuki Satoru también se dio cuenta de que este dolor no era insoportable. Su sensación de dolor también pareció reprimirse. ¿Fue eso también un efecto de ser convertido en un no muerto? Suzuki Satoru no pudo evitar reír. Si bien ganar un cuerpo de no muerto había sorprendido un poco a Suzuki Satoru, era porque tenía tal cuerpo que podía mostrar todas sus habilidades. Si todavía tuviera su cuerpo carnoso que pudiera sentir dolor normalmente, seguramente Suzuki Satoru habría temido más la batalla, e incluso podría haber elegido evitar la lucha. Después de eso, Suzuki Satoru sacó un pergamino de su inventario. Tenía que comprobar si podía usar pergaminos normalmente. Desató el poder contenido dentro del pergamino, y llamas abrasadoras cargaron hacia el cielo. Fue Napalm. Hubo un trueno que partió el cielo. Fue seguido por un resplandor abrasador. Una ola de emoción y miedo se apoderó de Kino Ufarrisinbern. Las palabras lanzador de magia o no muerto ya no eran suficientes para describir esto. Este era un poder que solo un ser superior a ambos podía emplear. En otras palabras, esta magia era de los dioses o seres similares, Kino creía fervientemente. La familia real de Invern siguió la fe de Nabel que tenía creyentes en los países vecinos. Era un panteón encabezado por el dios del sol Beiniala, que sostenía una gema en la mano, y la diosa de la luna Lukinis, que empuñaba un bastón con joyas. En última instancia, sin embargo, no fue una creencia nacida de una devoción interior, sino porque era la religión del Estado. También vivían en este país personas distintas de los de ojos arcoíris, y la fe Nabel, como religión del Estado, se utilizó para fortalecer los lazos entre las diversas etnias. Incluso se podría ir más allá y decir que estaban usando la religión para establecer vínculos con las naciones circundantes. En ese entonces, Kino era joven y no sabía estas cosas, por lo que había creído en los dioses con todo su corazón. Sin embargo, ese día, y todos los días que siguieron, los dioses no se habían acercado para salvarlos. Por lo tanto, Kino ya no creía en los dioses. Sin embargo, el poder de los dioses era un asunto diferente. La existencia de lanzadores de magia divina demostró la existencia de los poderes de los dioses. Por lo tanto, Kino había investigado para tomar prestado,
apoderarse o robar el poder de los dioses, con el fin de intentar restaurar a todos a la normalidad. Sin embargo, nada de lo que intentó tuvo ningún efecto, tal vez no tenía talento en ese campo, por lo que detuvo su investigación sobre el tema. Después de abandonar esa investigación y años de trabajo, mientras devolvía los libros que había tomado prestados de un templo, Kino presenció a un no muerto que entraba a la ciudad. Era un no muerto esquelético, sin ni siquiera un trozo de carne en su cuerpo, y tanto la túnica que vestía como el bastón mágico que sostenía parecían poderosos ítems mágicos. Irradiaba un aura de poder que solo se encontraba entre los fuertes, y parecía ser más poderoso que el padre de Kino. Kino huyó inmediatamente con varios libros en la mano. Después de llegar a un lugar seguro, comenzó a lamentar lo que había hecho. ¿No debería haber tratado de negociar y buscar la salvación para su pueblo? Su arrepentimiento no se había desvanecido desde ese día. Seguramente no sería demasiado tarde para intentarlo ahora, ¿no? Más de una vez, ese pensamiento había hecho que su pecho se sintiera como si fuera a estallar. Pero entonces, hoy, había llegado. Nota, aquí se refiere al día. En ese momento, cuando vio la figura flotando en el cielo nocturno, Kino había huido una vez más. Incluso desde la distancia, podía decir que sus majestuosas túnicas estaban llenas de poder mágico. Y luego, esas ropas que posiblemente no podrían haber sido hechas por manos humanas quedaron eclipsadas por ese bastón dorado. Su mera presencia hizo desaparecer el amargo pesar y la determinación de su corazón, hasta que no quedó nada. Kino creía que él, Suzuki Satoru, tenía un poder abrumador. Por lo tanto, cuando le pidió que lanzara un hechizo, ella lo hizo sin dudarlo. Ella creía que sus insignificantes hechizos no podían dañarlo en lo más mínimo, y de hecho, ese había sido el caso. Padre, madre, Nastasche. Después de todo, podría haber una manera de salvar a todos. El tiempo de Kino hasta ahora había sido en vano. Había estudiado todo tipo de grimorios mágicos y realizado investigaciones, haciendo un uso completo de su cuerpo dormido para promover su aprendizaje. Si bien había sido autodidacta, debería haber poseído más conocimientos que el lanzador de magia promedio. Quizás Kino Farrisimber no hubiera podido salvar a todos por sí misma, sin importar cuánto trabajara en esta ciudad. Pero si ese gran hombre podía salvar a todos, entonces, como único miembro sobreviviente de la realeza de este reino, accedería a cualquier solicitud que él hiciera, incluso si eso significaba destruirse a sí misma. Aún así, no creo que tenga nada digno de ofrecerle. ¿Pidió conocimiento porque se compadecía de mí? No lo entiendo. Todo lo que puedo hacer es creer. Kino Farrisimberna apostó todo lo que tenía por ese poderoso ser no muerto. No sabía si esto terminaría en triunfo o tragedia, o si esto se convertiría en una saga heroica nunca antes vista en el mundo. En cualquier caso, comenzó un nuevo capítulo en la historia de Kino. Fin del capítulo 1.